Bueno, entonces, ¿ahorita qué viene? Ahorita hemos estado desarrollando una serie de predicaciones que se llama La habitación de Dios. La habitación de Dios. ¿Si han aprendido algo? ¿Les ha gustado la serie? Es una serie preciosa porque nos invita a entrar en la habitación de Dios y a conectar más con Él. Y esta segunda charla del día de hoy es un poco más práctica, sí, pero tiene que ver con lo que el pastor Julio nos planteaba en la primera predicación y es como la continuación. De hecho, escuchando la prédica de Julito, yo decía, uy, el Señor ya le sopló un poco de la charla que yo tenía. Y yo, no digas más, no digas más, que estás diciendo mucho de lo que yo ya preparé. Pero ese es el Señor sabe qué es lo que nos está dando. Él empezó a hablar esta mañana de cómo hablar con Dios, cómo orar. ¿Sí tomaron nota de lo que Él dijo? Dijo cosas muy importantes, cosas muy prácticas. Pero entonces, la relación con Dios, la relación íntima con Dios es de ir y venir. Nosotros hablamos con Él, oramos, pero también escuchamos. ¿Cuántos quieren aprender no solo a orar, no solo a hablar con Dios, sino también a escuchar su voz? Amén, amén. Tal vez esa es una de las preguntas que la gente más hace cuando se acerca a uno como pastor. Pastor, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sí o no? ¿Se la resuelvo? ¿Usted viene con esa pregunta? Pues lo más obvio, ¿cómo puedo saber yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Escuchándolo a Él, preguntándole. Pero entonces usted me lanza otra pregunta. Ah, no, paz, eso está muy fácil. ¿Y cómo escucho su voz? ¿Cómo puedo escuchar su voz? Hoy quiero darles una enseñanza muy cortica, muy sencilla y muy práctica de cómo escuchar la voz. Es algo que he aprendido a lo largo de mi vida, me lo han enseñado mis papás, me lo han enseñado acá en la iglesia, pero también lo he aprendido en mi tiempo con el Señor. Y quiero empezar por este versículo. Si me ayudan en la pantalla, por favor. Jeremías 23:18. ¿Qué les parece si lo leemos juntos? Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Y quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Ahí ya hay claves. La primera clave para oír la palabra de Dios es, ¿dónde se escucha la palabra de Dios? En el secreto de Jehová. Por eso estamos instando, métase en la habitación de Dios. Ese es el secreto de Dios. Busque a Dios y verá que le escucha. Pero hay que buscarlo sabiendo este concepto. Cuando queremos escuchar la voz de Dios, yo he leído hace rato un libro, la verdad no me acuerdo cuál libro es, sé que lo leí en algún momento de mi vida. He leído también a otros autores que hablan de lo mismo y nos hablan de un concepto bien bonito para aprender a escuchar la voz de Dios. Es el concepto de las 3 luces o los 3 faros del puerto, ¿vale? ¿Cuál es? 3 luces, 3 faros, 3 faros. Los que ya han podido estar caminando conmigo, yo hablo mucho de esto en consejería y en tiempos con mis discípulos les hablo mucho de esto. Hay una cosa en navegación, no sé si aquí a alguien le gusta el tema de navegar, si alguien aquí ha tenido la experiencia de ir al mar, de estar en un barco, si alguien tiene eso. De pronto los rolos no somos muy conocedores, nadie ha navegado el río Bogotá, que es lo más cerquita que tenemos, pero los que sí viven cerca de costas y se dan mucho a la vida de mar entienden qué es esto. Resulta que en Estados Unidos hay una cosa que se le llama
las range lights, ¿sí? O en otros lugares del mundo las leading lights. Leading lights son como luces guía o luces de rango, en Estados Unidos lo llaman así. ¿Qué son las luces de rango? Pues resulta que hay veces que los barcos tienen que atravesar por canales que son sinuosos y que son estrechos, pero tienen cómo navegar. Lo que pasa es que hay que navegarlos por una liniecita donde está la profundidad para que el barco no encalle, ¿sí? ¿Entienden los conceptos? Encallar, que se queda atascado ahí. Porque resulta que en esos canales puede que haya diferencias en el fondo del mar, diferencias en el fondo de la superficie del agua allá, y hay unos momentos donde es muy pandito, otros muy profundo, y donde es profundo se puede navegar bien. Pero entonces uno dice, pero yo si solo veo agua, ¿cómo sé por dónde ir? ¿Cómo sé dónde ir sin encallar, sin ir a golpear con una roca, sin ir a golpear con una saliente? ¿Cómo hago? Para eso son las luces guía, para eso son las luces guía. Y ahí tenemos una foto de una de estas luces. ¿Cómo funciona esto? Si ustedes ven ahí, hay dos torres que tienen arriba de ellas un gran reflector, una gran luz, un faro. Pero estas dos luces, estas dos torres, son torres que están distanciadas, una de ellas, están bien lejos una de ellas en la superficie, en lo horizontal, pero también en lo vertical tienen una diferencia, una es más alta que la otra. ¿Sí ven? ¿Sí la ven? ¿Cómo funciona eso? Pues resulta que estas están dispuestas en el territorio de tal forma que si yo las estoy viendo así como las ven, que están desalineadas, eso le dice al capitán del barco, tiene que moverse un poquito. Cuando se mueva un poquito y las vea completamente alineadas, ahí usted va por buena ruta. Y se ponen varias de estas a lo largo del canal o a lo largo del camino que tiene que atravesar. Pero siempre, siempre, para saber que estoy en el buen camino, tengo que tener las líneas, las luces alineadas. Ese es el concepto de leading lights o range lights, ¿ok? Ese es en navegación. Pues lo mismo pasa en la vida espiritual. Para escuchar la voz de Dios tenemos tres luces que se tienen que alinear siempre para saber que estamos marchando en la voluntad de Dios y que su voz, la que escuchamos, es una voz segura. ¿Vale? ¿Cuáles son esas tres luces? La primera es su palabra. Y cuando me refiero a su palabra, estoy específicamente hablando de las Escrituras. Estoy específicamente hablando de la Biblia. Estoy hablando del testimonio y la ley de Dios. De hecho, cuando vamos al Salmo 119, 105, que todos deberíamos saber de memoria, el Señor nos dice en el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire que es la misma imagen, es una luz que guía, es una luz que dice que es a mis pies porque voy andando y necesito saber qué hay delante de mí y no voy andando como a ciegas, sino que es una lumbrera que me ayuda a pisar seguro, es una luz que me ayuda a navegar por el camino que debo navegar. Y el Salmo 19, versos 7 al 11, nos habla un poquito de la característica de esta luz. Y mire por qué le digo que es las Escrituras. Porque la palabra de Dios tiene muchas formas de expresarse aquí, varios sinónimos, y nos habla de sus cualidades. La Escritura dice, la ley de Jehová, ese es un sinónimo de la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta. Empecemos por ahí, es perfecta, que convierte el alma. Otro sinónimo, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, otro sinónimo,
Uy, ¿qué pasó? No me cambien allá, por favor. Déjenme la presentación del computador. Gracias. Listo. Dice, sí, me perdieron. Ayúdenme, por favor, a dejar la presentación. Gracias. Alguien que le vaya y le golpee allá. Eso es, muchas gracias. Iban los mandamientos, son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Ese verso es precioso, porque nos dice todo lo que la palabra de Dios, la Biblia, hace por nosotros. Y es una gran guía para la vida. Lo que podemos resumir acá es, la Biblia es una bendición para tu vida. Pero es que esa Biblia es bendición precisamente porque tiene una característica. Toda la escritura nos enseña 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Esto es súper importante. Cuando dice inspirada es como soplada. De hecho, cuando usted habla, su sistema fonético, ¿cómo funciona? Es aire que pasa por sus cuerdas vocales y su aparato fonético aquí, resonadores, y se articula con la boca y sale un sonido. O sea, es un soplo. Eso es palabra. Toda la palabra es inspirada, soplada directamente de la boca de Dios. Nos está diciendo, la Biblia es igualito que usted estuviera delante de la presencia de Dios y Él estuviera articulando ese sonido y diciéndolo inteligiblemente para usted. ¿Y para qué? ¿Para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la primera luz que usted tiene que tener clara para escuchar la voz de Dios es la Biblia. Por eso hay que leerla. Por eso hay que aprenderla. Por eso hay que memorizarla. ¿Vale? Porque cuando usted se haga la pregunta, ¿yo cómo sé la voz de Dios? Ya la tiene en papel. Ya tiene un WhatsApp de Dios todos los días. Ya tiene un mensajito en el correo. Entonces, eso es lo primero. Segundo, su espíritu. La palabra de Dios es lo primero porque es la norma objetiva. Es el estándar objetivo, ya está escrito. Pero ahora viene lo segundo. Es el Espíritu Santo, que es el testigo subjetivo. ¿Por qué digo testigo subjetivo? No es porque es lo que cada uno piensa que dice el Espíritu, no. Es porque habla al sujeto, porque habla internamente al sujeto. Objetiva porque es para todos la palabra, norma objetiva, es para todos, pero hay una palabra específica que puede dar el Espíritu Santo. Y esto quiero ser muy claro, porque en esto se ha levantado últimamente en la iglesia una idea contraria a decir que el Espíritu Santo pues ya no dice nada, absolutamente nada, que ya todo habló en la Biblia. Listo, eso está bien, sí ha hablado por la Biblia, pero sigue hablando hoy el Espíritu Santo. ¿Aló? Y desde la misma Biblia se lo voy a demostrar. Juan 16:13 dice, Jesús está en la última cena hablando con sus discípulos y les está prometiendo algo que va a suceder a ellos. Y dice, cuando venga el Espíritu de verdad. ¿De quién está hablando ahí? Del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir.
ejemplos de que el Señor cumplió esta promesa y que es una promesa para su iglesia hoy. Pues no hace falta sino mirar el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el ejemplo que tenemos como iglesia. 3 casos que yo le quiero mostrar acá. Hechos 8:29 nos narra la historia de Felipe y el eunuco. Felipe ya tenía la escritura, ya tenía la Biblia, ya tenía la palabra. Pero aquí específicamente nos dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. O sea, fue una voz audible. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día lo que te dicen es: no, pilas con eso que usted es puras emociones. Eso que usted está escuchando, eso es usted mismo hablándose a usted mismo. ¿Sí o no? ¿Será que aquí Felipe cogió y abrió la Biblia y hay algún versículo que diga: acércate a ese carro? No, fue el Espíritu Santo, su voz audible, hablándole a Felipe. Primer caso. Segundo caso, Hechos 13:2. Dice la Biblia: ministrando estos al Señor, está una iglesia reunida ministrando al Señor y ayunando. Y mire lo que pasa acá. Y dijo el Espíritu Santo, dijo a la iglesia el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he. ¿Cómo hizo eso? ¿Fue que abrieron la Biblia en Génesis y apareció el nombre de Bernabé y Saulo? No. Le habló a la iglesia en colectivo y les dijo: apártenme a ellos. Está clarísimo. Último casito. Este es de Pablo. Hechos 16:6-7 dice que él estaba atravesando una región que se llamaba Frigia, a la provincia de Galacia, y le fue prohibido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. No por un versículo de la palabra, no por una promesita de palabritas. No fue que alguien abrió la Biblia y le dijo: este versículo es para ti. El Espíritu Santo específicamente le dice: no, Señor, te prohíbo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Cuántos creen que Dios hoy sigue hablando de esta manera? Porque lo necesitamos. Porque si bien su palabra es inerrable, no tiene errores, es suficiente, sí, tiene muchas cosas para nuestra vida, hay momentos de nuestra vida donde la palabra decimos: Señor, sí, estoy haciendo todo lo correcto que dice tu palabra, pero necesito una instrucción específica. Y contamos con la persona del Espíritu Santo, porque es una persona y está vivo y hace milagros todavía y todavía habla. Aló. Última línea, última luz que se tiene que alinear. Circunstancias. Las circunstancias. ¿Será como así si nosotros vivimos no por vista, sino por fe? ¿Cómo así que las circunstancias? Esto es importante, le digo, ¿por qué? Porque la providencia divina también interviene para hacernos caminar seguros en su voluntad. Aquí no me voy a ir a las frases populares, porque nos tenemos que basar igual en su escritura para afirmar esto. Porque yo podría decir lo que dicen por ahí todos: no, es que todas las puertas que Dios abre, Él las abre y nadie las cierra, y todas las que cierra, Él las cierra y nadie las puede abrir. Sí, eso es verdad, pero ¿dónde está en la Biblia? Pero es verdad. Y le digo porque es verdad, porque no lo dice así explícito, pero ahí está implícito. Cuando se empezó a forjar todo el tema del ministerio profético ya en la ley mosaica, en Deuteronomio se dan ciertos parámetros para entender cuándo la voz de Dios era verídica a través de un profeta. Aquí nos dice exactamente que cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece, ¿no qué? No acontece, ni se cumple.
Esa es palabra que el Señor no ha hablado. O sea, tiene que pasar para verificar, porque lo que Dios dice, la palabra de Dios dice que su palabra es enviada y hace lo que tiene que hacer y no vuelve vacía, ¿verdad? O sea que si Dios habla, se cumple. Y aquí lo mencioné un poquito el pastor Julio, pero aquí hay un ejemplo muy lindo ya práctico para ir cerrando de la palabra de Dios acerca de cómo empezamos a entender este tema de cómo influyen las circunstancias y cómo empezamos a aparejar las tres luces para que entendamos que es la voluntad de Dios. Y hay una historia que para mí en algún momento era enigmática, era bien compleja, y es la historia de Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Lo mencionó ahorita el pastor Julio. Historia corta se las hago. Israel va entrando hacia la tierra prometida. Hay un enemigo de él que es el rey Balac, que quiere contratar a un profeta, pero un profeta medio mercenario. Por platica le quiere decir: venga y maldígame a este pueblo para que no pase. Y se consigue a Balaam. Balaam tenía un don de profecía. Y cuando van a Balaam, Balaam les dice a los enviados de Balac: oiga, yo tengo que consultar primero al Señor. Y ahí sí voy. Entonces quería escuchar la voz de Dios. Le pregunta al Señor y el Señor le dice: no vayas. No vayas. Y él remite el mensaje. Se va a la comitiva y resulta que luego vuelven. Y vuelven y le dice: oiga, es que usted no me ha entendido. Necesito que me maldiga al pueblo y yo le voy a dar plática. Le voy a dar, como dicen por ahí, billulla. Entonces él dice, bueno, yo aquí les voy a preguntar, ¿qué debía decir Balaam? ¿Y por qué? Dios ya había hablado, pero él le dijo: no, espéreme, yo consulto al Señor. Y el Señor le dice: vaya pues. Y ese vaya pues es que en el camino pues empieza, va sobre la burra. ¿Se acuerdan la burrita de Balaam? Se le mete por un camino estrecho y la burrita empieza a apretarle el pie. Y él empieza a pegarle a la burra y le pega a la burra, y entonces la burra le saca la piedra y le habla. ¿Usted por qué me está pegando? Y entonces luego dice la historia, así cortita, que apareció un ángel de Dios. Y el ángel de Dios le dijo: oiga, le tocó que la burra le hable porque su camino no es perfecto delante de Dios. Y entonces ahí viene el enigma: ¿por qué no es perfecto si Dios le dijo pues vaya pues? Porque el Señor ya había hablado. Y él ya le había dicho: no vaya. ¿Cuándo vuelve a consultar al Señor? Cuando le dicen: hay plática de por medio. Eso reveló el corazón de él. Y ahí la circunstancia fue clave, porque Dios tuvo que usar la burra. Dios tuvo que atravesarse en el camino de él, porque él ya iba marchando. Y a veces Dios usa las circunstancias para que en el camino nosotros nos demos cuenta si es o no es la voluntad de Dios. ¿Cómo les quedó el ojo? Esa es la clave y no es más. Yo quiero ponerlo en términos prácticos. Piense usted cualquiera de esas decisiones grandes que ha tenido en la vida, que quiere conocer la voluntad de Dios y escuchar su voz. ¿Cómo ha actuado usted? Y les voy a poner un ejemplo para que entiendan esto y alinear las tres. ¿Dónde están los jóvenes solteros acá? Uy, ya los casaron a todos. No dejaron uno sin cabeza. Entonces yo no les voy a predicar a los solteros hoy. ¿O sí? ¿Sí? Ahí sí ya van apareciendo. Una de las decisiones más grandes que uno tiene que tomar en la vida, ¿cuál es? ¿Con quién me voy a casar? Y ese es un buen ejemplo para este tema de las tres luces. Siempre me gusta darlo. Porque lo primero es decir, ¿qué dice Dios acerca de eso en su palabra? ¿Qué dice?
¿Hay o no hay voz de Dios ahí para ustedes cuando se quieren casar? Sí hay. Lo primero que le dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es lo primero, Dios le invita a que se case. Pablo también dice, pues ojalá no se casaran, pero al que no pueda contenerse, cásese. ¿Sí? Pero Dios dice que es bueno. Proverbios dice que el que encuentra esposa encuentra el bien y alcanza la misericordia del Señor. Entonces ya hay voz de Dios ahí. Pero usted dice, pero es que eso no es suficiente, Señor. Es que mira todo el ramillete que hay. ¿Cuál escojo? Entonces vaya a su palabra. Todavía hay más instrucción. Porque de hecho Dios dice, no se unan en yugo desigual. Y ahí es donde usted ya empieza a tambalear. Y dice, ay Señor, pero es tan buena gente. Ay Padre, pero si tú la vieras, parece cristiana. Hasta se viste como cristiana. Pero no es cristiana. Y a veces teniendo la voz de Dios ya clara, nos vamos y decimos, venga, se la negocio. O sea, nos ponemos como Balaam. Porque eso fue lo que hizo Balaam, negociar la palabra. No negocie la palabra, ya está al principio. No busque personas inconversas, ya está al principio. Entonces usted dice, no Señor, pero es que, a ver, hay como 5 cristianas por ahí. Y tu palabra no me dice cuál. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hay que hacer? Hablamos del primer versículo. ¿En dónde se encuentra esa voz de Dios? En el secreto. Toca ir a orar. Hay que orar. Ora, ora, ora. Porque necesitas es la voz. Ahora necesitas la voz del Espíritu Santo. Necesitas la voz del Espíritu Santo. Y esta es la parte que hay que ejercitar, porque es que la voz del Espíritu es una cosa que tú aprendes poco a poco a identificar. Juan nos dice cuando Jesús hablaba, yo soy el buen pastor, las ovejas oyen mi voz y me siguen, porque conocen la voz de Dios. ¿Por qué conocen la voz de Dios? Por la cercanía, por el contacto diario, por el contacto cotidiano. En la medida en que tú oras más y más, tú empiezas a entender la voz de Dios y a reconocer la voz de Dios. Es una voz interna. Yo podría decir, sí puede ser audible. En mi vida nunca la he escuchado así, audible, 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 que diga que me despistó y pensé que era alguien que estaba al lado. Pero sí la he escuchado aquí, internamente, que me dice esto y no lo otro. Y es así. Y usted tiene que empezar a aprender eso. Entonces, cuando llegue esa voz del Espíritu Santo, la Biblia nos dice que donde está el Espíritu Santo hay libertad. Él trae paz al corazón. Cuando usted decide algo en contrario al Espíritu, le va a inquietar, porque Él genera una convicción interna y le dice, por ahí no es. En algún momento yo tenía la decisión de si me iba a Australia a hacer un posgrado en arquitectura. Ya tenía todos los papeles listos y los iba a mandar y me faltaba solo una cosita. Estaba tan intranquilo y yo tuve que orar y decirle, Señor, ¿me voy o no me voy? Y yo estoy seguro que si los mandaba me iba, pero aquí me tienen. Les tocó aguantarme. Me hubiera ido allá, quién sabe dónde estaría. Pero el Señor generó esa convicción en mí. Lo último son las circunstancias. Las circunstancias no es para que usted diga, ay no, me salió una dificultad, entonces ya no. No quiere decir que cuando es la voluntad de Dios todo va a salir facilito. Y entonces es como si le tendieran un tapete rojo y usted, no. Es que cuando usted ve esas circunstancias, incluso las más adversas, entra el Señor a actuar. Y el Señor lo acompaña y no pone obstáculos que no pueda Él mismo vencer. ¿Me entendió? Testimonio que siempre me gusta dar fue mi matrimonio. Porque yo soy pandemial. Me casé en pandemia.
Y yo hubiera podido haber dicho, esta no es la voluntad de Dios porque todo está cerrado y no hay donde casarse. Entonces, claro, oramos. Aquí hay una cosa adicional de la voz de Dios a través del Espíritu Santo, y es que Él nos ha dado también voz en su iglesia. Amén. Porque nos ha dado personas sensibles a su voz, que conocen su voz, que son nuestros pastores y nos aman, y nuestros líderes y nos aman. Pero también hay que discernir ahí. Y les boto el tip rápido. Dice Proverbios: en la multitud de consejo hay sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede escuchar conceptos, voces. Hay unos que son del Espíritu, hay otros que son del diablo. ¿Sí o no? Porque puede pasar. Hay otros que son humanos, carnales, ¿sí? Y pueden hablar de su carne. Pero usted empieza a discernir cuando... Y por eso la importancia de rodearse de buenos amigos y de buenos cristianos. Porque imagínese, si usted tiene de 10 amigos, 8 son inconversos y usted va a pedir consejo, ¿qué va a pasar? En cambio, si usted de esos 10 amigos que va a pedir consejo, los 10 son cristianos y están metidos con Dios, pues le van a dar consejo de Dios. ¿Sí o no? Cierro paréntesis. Iba al matrimonio. En el matrimonio no había dónde casarse, no había con qué casarse. ¿Con quién sí? ¿Con qué? No había. No sabíamos qué íbamos a hacer. Pero les voy a hacer el testimonio cortico y después, cuando quieran, nos echamos un cafecito y les cuento la historia completa. Pero el Señor permitió, en medio de pandemia, sin plata, sin lugar, sin rumbo, sin nada, que nos casáramos en la mejor casa, premio 2021 a mejor casa de eventos. No lo supimos sino hasta el 2021. Nos casamos en la casa que recibió el premio de mejor casa de matrimonios. Nos casamos y no sabíamos quién nos iba a tomar las fotos. Dimos allá con un par de gatos. Nos tomaron las fotos. Al año siguiente, premio a los mejores fotógrafos de bodas. With you. Nos casamos y mi esposa, yo no quiero ningún vestido de eso así rápido. Vamos a cualquier casa de modas. Encontró un vestido. 2021 sale premio 2021 a la mejor casa de vestidos de bodas. Todo eso fue el Señor. Porque cuando Dios quiere hacer algo, lo hace, haya o no haya obstáculos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En el día de matrimonio se me cayó el anillo en el lago. Y dije, ay, Señor, ¿será que no es tu voluntad que yo me case? Se metió el mesero debajo del deck que había y encontró el anillo. Señor, si me caso. Gracias, Señor Jesús. Padre, yo sé que tú tienes voz para nosotros, Señor. Y tu voz es segura, Señor. No nos has dejado a la deriva en un mar sin rumbo, sin luz. Navegamos contigo, Señor. Gracias por tu palabra, porque es lumbrera a mis pies. Gracias por tu Espíritu Santo, porque me guía a toda verdad. Gracias por la circunstancia, porque tú tienes control de ellas. Y quisiera que en este momento usted pudiera inclinar su rostro y pensar en qué necesita la voz de Dios. Pensar si
Porque puede estar pasando que usted está pasando una temporada donde ha preguntado mucho a Dios algo y no responde. Y usted dice, Dios ya no me habla. Tal vez lo que Dios está haciendo en su vida es decirle, sí te quiero hablar, pero te estoy hablando al oído. Y para que me escuches te necesito más cerca. Sí te quiero hablar, pero no te quiero gritar, porque mi voz es silbido apacible. Sí te quiero hablar, pero es que ya te hablé y no me has escuchado. Abre tu Biblia. Lee la Biblia. Ahí me encuentras. Ora. Pregúntame en oración. No me preguntes simplemente como un pensamiento vago mientras voy en la moto o en el Transmilenio, como decía la pastora Marcela. Pregúntame en el secreto. Pregúntame de rodillas. Pregúntame cuando saques tiempo y quieras realmente sacar tiempo para que yo te hable. Date cuenta que yo voy delante de ti, abriéndote los caminos. Date cuenta que yo voy delante de ti y que tus circunstancias, aunque tú las cuestionas, yo soy el que tengo control. Tú ahorita no lo entiendes y no tienes por qué entenderlo. Porque si Dios te pide que te acerques a Él, es para que le des el control del timón del barco que es tu vida. Y tú sigues ahí agarrado a ese timón diciendo, no, yo soy el que digo para dónde voy. Y Él lo que te dice es, espérate que te vas a estrellar. Y a veces te tiene que poner un iceberg delante para decirte, oiga, por ahí no es. O a veces te pone un burro al lado. Para que el burro te hable. Y Dios también habla a través de los burros. Pero Él va caminando contigo, no lo dudes ni por un segundo. Yo quiero recordar una alegoría que a mi papá le gusta mucho. Es la historia de alguien que va caminando con Dios por la playa. Él va mirando sus pasos, dejando huellas con Dios al lado. Y él ve en su vida que están esos dos pares de huellas. Y de pronto en el caminar se encontró con unas circunstancias adversas, difíciles, complejas. Y en ese momento dejó de ver dos pares de huellas. Empezó a ver solo un par de huellas. Y se fue donde Dios a reclamarle y decirle, Señor, ¿por qué en el momento donde las circunstancias eran más difíciles, más adversas, dejaste de caminar conmigo? Solo veo un par de huellas. Y entonces el Señor le dice, hijo, mira bien, porque en los momentos donde las circunstancias se pusieron difíciles, las huellas que ven no son las tuyas, son las mías, porque yo fui el que te levanté en mis brazos para atravesar por esas circunstancias.